Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Enrique. Como ya había venido en efecto al seminario, es una reflexión la que presentaré distinta a la que presentamos, porque son, digamos, dos proyectos de investigación. Uno, el de la Universidad Iberoamericana, en el programa de interculturalidad de asuntos indígenas, que fue lo que presentamos hace unos meses, en agosto de hecho, alrededor de conflicto etnoterritorial y la contradicción capital-naturaleza. El otro proyecto de investigación que estoy haciendo es, digamos, parte de la premisa pues de una necesidad en realidad militante, es decir, de ver cómo se está produciendo comunidad en dos casos específicos. Uno es el de Cherán y otro el de la cooperativa Acapatzingo en la Ciudad de México, que ahorita explicaría muy brevemente. La necesidad de la reflexión que tuve que hacer parte pues de unos conceptos que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo y que es muy común en México, alrededor sobre todo de la influencia zapatista, alrededor de la autonomía, pero que digamos que al conocer muchos de estos procesos equivalentes o paralelos, el concepto de autonomía no alcanzaba, digamos, a explicar sobre todo un proceso de emergencia de sujetos colectivos, pero que pues son incomparables. Por ejemplo, en alguna medida es muy difícil comparar a movimientos sociales como tales, ¿no? Los que conocemos más como movimientos sociales en las calles o movimientos incluso opositores, al tipo de movimientos que construyen sobre todo un proceso de autogobierno. Pero en el proceso de acercamiento de darme cuenta cómo construían precisamente autogobierno, me fui dando cuenta de la importancia de la idea de comunidad y pensando al principio especialmente de que iba a ser como más sencillo simplemente acercarse a la relación comunitaria y buscar de alguna manera como las teorías que hay sobre la comunidad, me fui dando cuenta de sus límites y de y digamos de su visión un poco, digamos, esencializada o eurocéntrica, y me di cuenta en realidad que desde la antropología y la sociología, que es esencialmente donde se ha pensado a la comunidad, no había herramientas que pudieran explicar este tipo de movimientos y este tipo de comunidades en específico. Es decir, que no me servían absolutamente para nada los procesos teóricos que habían desarrollado, no solo porque fueran eurocéntricos o norteamericanos, que podría ser, no implicaría necesariamente dejarlos atrás si tuvieran un aporte, pero ahorita platicaría de a qué reflexión me llevó un poquito eso, sin cansar un poco sobre ese. Ha sido un largo recorrido teórico porque la idea es explicar este tipo de procesos desde su propia especificidad, pero también tratando de dar un alcance de su explicación, pues por una razón esencialmente política, es decir, no hay una razón esencialmente académica, descriptiva de pensar estas dos comunidades, sino esencialmente militante. Y el punto de partida es pensar si la comunidad es esencialmente un producto de la identidad indígena, entonces formalmente nadie más que no seamos indígenas, ¿no? Podemos producir comunidad, o si no vivimos en comunidades agrarias, pues entonces no podemos producir comunidad. Y estos dos procesos que semejan también al zapatismo están anclados en la comunidad, en los bienes comunes naturales, en el territorio, en la territorialidad, y por tanto es una reflexión sobre todo en el sentido de cómo los demás podemos empezar a producir comunidad, cómo podemos empezar a producir autogobierno y cómo podemos producir necesariamente un tercer concepto que fue saliendo, que fue el de comunización. Entonces, primero, básicamente les platicaría, aunque está muy rojo, no la experiencia, sino la pantalla, para que ha sido un proceso de ida y vuelta, de conocer estas experiencias y reflexionar teóricamente sobre ellas y volver a conocerlas, y es un ir y venir, digamos. Me gustaría sobre todo enfatizar esto porque la reflexión teórica que he tenido no tiene que ver esencialmente, aunque sí mucho con muchos teóricos, sino pensando y contrastando no solo la experiencia de estos dos casos,
sino todas las experiencias comunitarias que conozco, que son bastantes. Y el trabajo con los pueblos, que también pues en una historia más militante, también es bastante, ¿no? Entonces, esencialmente, pensando en muchos procesos que conozco, que son los de Xochicuautla, de Atenco, del SECOP, de los Mapuche, que ese sí fue un proceso solo académico, de muchas comunidades más que conozco desde adentro, que he trabajado con ellos, que colaboro con ellos. En algunos casos hacemos educación popular con ellos, en otros más tenemos procesos de coordinación y alianzas, en otros de movilización, de acompañamiento, y entonces toda esa experiencia, digamos, es la que nutre esta reflexión teórica, que no tiene que ver, insisto, con solo una revisión de escritorio, sino esencialmente lo de estar comparando a estos autores con pues los procesos que yo conozco, y si los teóricos no me hacen sentido con lo que yo veo, conozco, ¿no?, tiendo a ponerles cara de fuchi y pensar mejor en buscar precisamente algunas teorías o algunas reflexiones que me ayuden. Por eso, de alguna manera, me acerqué mucho al pensamiento de Raquel, que tiene también una reflexión militante, pero también una reflexión en torno de una experiencia concreta de conocer las comunidades en Bolivia, y en ese sentido me sentí mucho más cercano a este tipo de reflexión que a las reflexiones teóricas sociológicas tradicionales. Bueno, entonces, bueno, siguió igual de rojo, pero es que la experiencia es bastante roja, entonces a lo mejor conviene que esté así pintado. Les platicaría muy brevemente algunos componentes para que lo que diría después de reflexiones pensemos, digamos, no solo ilustradas, sino que emanan de alguna manera de estas dos experiencias. La primera es lo que hasta hace poco tiempo fue el Frente Popular Francisco Villa, pero en su vertiente, digamos que para reducirlo caricaturescamente diría en su vertiente zapatista, porque el movimiento urbano popular, que tenía varios brazos, y uno de ellos, quizá uno de los más poderosos en Ciudad de México, era el Frente Popular Francisco Villa. En algún momento se dice llegó a aglutinar a cerca de 100,000 personas o 15,000 familias. Uno de sus corrientes decidió desprenderse del proceso general, en realidad, que estaba llevando el MUP, el Frente Popular en particular, y empezó a orbitar hacia un tipo de política muy distinto a lo que se desarrolló el MUP en la Ciudad de México, que tendió también a anclarse en la política partidaria, esencialmente al orbitar alrededor del Partido de la Revolución Democrática, y en general tuvo una tendencia que con el zapatismo y con conocer las experiencias del MST fue mutando radicalmente hacia una política mucho más autogestionaria, mucho más ellos dicen también, con las comunidades. Es muy curioso que en los asentamientos de ellos también dicen comunidad, ¿no? Y se ha ido produciendo este sentido común. Hoy se llama Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, ya no es parte, digamos, como de esa experiencia de hace 25 años del Frente, y este cambio de nombre tiene que ver también con su cambio de política, que desde hace 10 o 15 años empezó a radicalizarse hacia la autonomía, hacia la autogestión y hacia ciertas prácticas que lo hacen una experiencia en realidad bastante su generis. Raúl Sibeki, que lo hemos llevado bastantes veces a una de las experiencias de este frente, de esta organización, ha dicho que quizás es la experiencia urbana más avanzada de América Latina, lo cual pues es mucho decir, sabiendo que Raúl Sibeki pues conoce bastante bien América Latina y que conoce muy bien a los movimientos también urbanos, y que de alguna manera esta experiencia lo ha también o evalúa un poco lo que vemos muchos, que es una experiencia muy, muy importante, incluso de a manera de broma, en la militancia zapatista se decía que eran el caracol número 6, ¿no?, en el sentido de la importancia que tiene el proceso de construcción de esta organización. Esta organización tiene 9 asentamientos, y el más grande es la cooperativa Capatzingo, que es el que les describiría muy rápidamente para luego entender también su organización supracomunal o supraasentamiento. Entonces, esta cooperativa Capatzingo está ubicada en Iztapalapa y Tláhuac. Vamos a ver algunos de sus componentes muy rápidamente. Esta fotografía que alcanza, a lo mejor sí se alcanza a ver, ¿no?
roja, pero se alcanza a ver. Esencialmente todo el perímetro de colores es la cooperativa Capatzingo, son cerca de 560 familias. Esto era, lo que alcanzan a ver, hace 20 años era un basurero y a partir de una toma de ese basurero obligaron después a la venta del dueño directo y 20 años después luce así. Alrededor, digamos, es una zona muy precaria. Si conocen la Ciudad de México, es una zona que podríamos decir está favelada, ¿no? De hecho, uno se para en medio y en ciertos lugares, porque hay muchas barrancas y disonancias en el terreno, es como un islote, porque incluso si lo alcanzan a ver está lleno como de colores por secciones, en medio de una zona totalmente gris, favelada, ¿no? Es el asentamiento más grande, mide 9 hectáreas y ahorita vamos a ver algunas de sus componentes de esta comunidad, de este asentamiento, que es uno de los 9 que tiene esta organización. Tiene un proceso de seguridad rotativa anclado básicamente en la participación de las mujeres. Todos los días de todos los años hay guardias rotativas diurnas y nocturnas basadas en las familias, que ahorita explicaríamos bien. También hay un proceso de una de las líneas organizativas de la Comisión de Mantenimiento que en pleno Iztapalapa y Ciudad de México han empezado a cultivar. Estas lechugas y jitomates y otras cosas que están cultivando también están intentando que sea un proceso organizativo y un proceso experimental de venta al interior de la propia comunidad. Todo el proceso no solo de este asentamiento, sino de todos, se basa en la forma asamblearia. Esta es la asamblea, digamos, de Acapatzingo, que por supuesto es la más grande, y tiene la dirección, digamos, la orientación de todo lo que se hace y no se hace, y de la autorregulación y autoinstitución de reglas de convivencia y de cómo vivir en común, se dan en la forma asamblea, aunque ha mutado muchísimo en una forma muy compleja de distintas formas organizativas, comisiones, etcétera, que también explicaría muy brevemente. Estos espacios comunales, por ejemplo, esta es la cancha, se construyeron también con trabajo colectivo, con faenas, y este es el espacio de los niños, que creo que le pusieron Plaza Carlos Marx, no, Plaza de los Filósofos, ya me acordé, la escuela se llama tienen una hora, esta no alcancé a tomar la foto, pero tienen también un proyecto de bachillerato autónomo, por decirlo de alguna manera, aunque se llama Preparatoria Popular Carlos Marx. Me interesaba destacar estos espacios porque han sido construidos también con trabajo colectivo, pero sobre todo han sido decididos en la asamblea misma. La asamblea va determinando, dependiendo de los pocos recursos que hay, y por eso se van tardando muchos, ¿no? Qué necesidades hay, se presentan las iniciativas de cuál es la siguiente parte a construir, habilitar o gestionar o impulsar como proyecto, y es la asamblea que decide. Por ejemplo, se decidió, esa está en construcción y que quedó parada por un tiempo por falta de recursos, la necesidad de que decían que, por ejemplo, los viejos no querían, todo el mundo decía que los viejos querían salir al sol y estar un tiempo, no querían estar encerrados en sus casas, y entonces la asamblea decidió hacer una plaza de los ancianos, una plaza para que puedan convivir y que puedan estar en el rayo del sol calentándose, como generalmente a muchos viejitos les gusta. Entonces me parece importante como destacar no solo la infraestructura como tal, sino el proceso por el cual se van construyendo, decidiendo las prioridades y determinando de alguna manera la orientación. También en Acapatzingo hay una radio libre, transmite sin permiso, es en parte de la Comisión de Comunicación que desglosa también, bueno, la participación esencialmente de muchos jóvenes, de muchos chavos de la propia comunidad, y que ha sido un proceso de intercambio con las otras radios libres y las otras radios comunitarias. Tienen procesos adicionales, como por ejemplo esto de la Asamblea de Niños, siguiendo, yo no sé si siguiendo, eso no les he preguntado, pero como la idea del MST, de los Sin Tierrita, hay también asamblea de niños donde van reproduciendo todos los proyectos como de los adultos, es decir, también participan en el mantenimiento bajo sus propias capacidades, ¿no? O sea, limpiar, hacer faenas, hacer asamblea para decidir, también, por ejemplo, ellos mismos ponen
sanciones si un niño rompe algo y se discute qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y los mismos niños ponen la sanción o no, o se discute qué se tiene que hacer. Es un proceso también como experimental, pero que tiene la participación de muchos niños. Aquí sí puse, bueno, es que esa no es la foto del bachillerato, pero iniciaron desde hace 2 años el bachillerato popular con sus propios programas de estudio, en una larga batalla también por la certificación. Iniciaron con un grupo solo de 40 jóvenes, pero ahí van, ¿no? Y están a punto de terminar la primera generación. Y surgió también a partir, ellos inicialmente la idea que tenían era iniciar con la primaria, porque de estas 560 familias que había mencionado, como ya han pasado 20 años desde la toma, los hijos de los primeros jóvenes que tomaron ya se fueron a vivir también a esas casas y a su vez ya tienen niños. Y entonces habían pensado sobre todo en la necesidad de empezar a reproducir con esta nueva generación, o sea que esta comunidad en realidad no tiene 560 familias, de hecho ellos tienen un problema porque no saben exactamente cuánta gente hay, porque pues, finalmente las familias se están duplicando, ¿no? Y surgió la necesidad entonces de que con las nuevas familias, los más jóvenes, un proceso totalmente equivalente como el de los zapatistas, conocieran la experiencia y la historia de lucha, de cómo se tomaron las tierras, cómo se fueron construyendo las casas, cómo se va construyendo comunidad, la historia de la organización. De ahí salió la necesidad de retomar los procesos de historia y de ahí a toda la amplitud y la ambición de un proyecto educativo propio. Y de ahí todo un proceso que duró años, de consulta incluso también con la propia comunidad, de qué deberían tener los contenidos de un posible programa de estudios alternativo, que finalmente se echó a andar hace año y medio, hace 2 años, en este bachillerato o en esta preparatoria popular Carlos Marx. Es lo que, todo esto integra, digamos, el proceso de la comunidad. Entonces, bajo estos componentes, más o menos, en cada asentamiento se reproducen con condiciones más, condiciones menos, unas son menos familias, otras regular, otros predios son mucho más pequeños. Quería explicar brevemente también cómo están organizados. Todo parte de brigadas familiares. Todas las familias que participan nombran, digamos, sobre todo para los trabajos más transversales, las brigadas participan, por ejemplo, en hacer las faenas, ¿no? Hay que mover tierra y entonces todas las, digamos, cada 10 o 15 familias forman una brigada y de cada brigada entonces se envían rotativamente voluntarios para participar en esa faena, o bien las fiestas colectivas, que son, por ejemplo, los aniversarios de la organización o ciertos eventos que ellos quieren rememorar. Y lo que pasa es que decían que antes había, por ejemplo, una piñata por brigada, ¿no? Entonces hay 34 piñatas en esa comunidad, pero entonces decían que el festejo era muy complicado porque a la piñata número 15, ¿no? Pues ya todo el mundo estaba cansado de romper piñatas, y entonces más bien lo que dijeron es que por brigadas se iban a rotar la organización, por ejemplo, de las posadas o de otras actividades de ese tipo. Entonces, las brigadas familiares son como la célula organizativa del proceso de los Panchos Villa. De las brigadas familiares, sin embargo, se envían, como decía, estos voluntarios a trabajos transversales, limpieza, faenas, eventos, pero básicamente las brigadas envían también delegados a cada una de las comisiones, que son las flechas blancas que salen, que son ahí vigilancia, que era lo que habíamos visto de la rotación por brigada en toda la comunidad, la de mantenimiento, que es la que hace muchísimas cosas. Por ejemplo, acaban de poner farolas, bueno, luminarias en la calle, en sus calles, porque la comunidad está cerrada, en realidad es una comunidad cerrada hacia el exterior físicamente. Mantenimiento, por ejemplo, coordina esta instalación de luminarias que son solares, ¿no? Entonces que ya tienen algún tipo de independencia, digamos, de la CFE. Salud, por ejemplo, que no está en la estructura anterior que veíamos, hay un enorme trabajo de promotoras, esencialmente mujeres, promotoras de salud, y que se está experimentando también con medicina tradicional, pero también con prevención esencialmente de salud.
la de comunicación, que no solo hace la radio, sino hace muchas tareas, la de cultura, que tiene que ver con la de educación y con 15 tareas más, que es desde regularización de tareas, apoyo en tareas, ¿no? Alfabetización, muchísimas cosas que hace la Comisión de Cultura que no menciono aquí. Y todas están englobadas en la Asamblea de Asentamiento de Comunidad. Entonces, digamos que son las tres escalas, digamos, organizativas que quería mencionar: la brigada, las comisiones y la asamblea. Son tantas familias y son tantas personas que en realidad cada una de estas comisiones, vigilancia, mantenimiento, salud, etcétera, en realidad es otra asamblea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si juntamos las comisiones de todas ellas, son cerca de 200 personas, 250 personas. Este forma en realidad un tejido, un entramado cotidiano de regulación. Por ejemplo, si se quema una casa, mantenimiento sale y tienen todo un protocolo de seguridad, o si hay un terremoto, tienen un sistema un poco similar al del Alto en Bolivia, con silbatos, no solo para avisar y que todo el mundo salga, sino también si hay un peligro, por ejemplo, si hay algún tipo de ataque policiaco a la comunidad, con silbato sale todo el mundo y se organizan en brigadas. Entonces, digamos que este entramado intermedio, no solo el de las brigadas como trabajo cooperativo, sino el entramado organizativo de todas las comisiones, regula toda la vida cotidiana. Y entonces uno puede encontrar, pues si nada más ven cuántas comisiones son, y hay más, a veces hay de jóvenes, dependiendo del predio. Yo les decía que estaba asombrado porque yo les estaba pidiendo como el calendario de las reuniones y las asambleas para ir a cada una de ellas, y simplemente no me alcanzaba el tiempo, porque era como de lunes vigilancia, martes mantenimiento, ¿no? Miércoles salud, y así, más todas las demás de los demás predios. Entonces era apabullante, porque formalmente siempre están reunidos en algún tipo de estructura para darle continuidad, donde se discuten desde las cosas más sencillas hasta direccionamiento político de la organización. Sin embargo, este es solo un asentamiento. O sea, lo que tendríamos que ver es que en la zona, en la de Tláhuac, Iztapalapa, hay otros 4 asentamientos, lo que a su vez forma una asamblea zonal, que es, digamos, el siguiente nivel de coordinación. Pero como son más predios, que la otra zona está en Iztacalco, digamos, esto funcionaría así. Ellos han decidido finalmente hacer un Consejo General de Representantes, y esto emula entonces ya la idea de una especie de autogobierno, es decir, sí hay niveles de representación emanados directamente de las asambleas y de cada comunidad, pero que esto apenas está en construcción y es una decisión. El núcleo original que impulsó este proyecto era un núcleo de marxismo ortodoxo que quería bases para la revolución, y que en el transcurso de todos estos 25 años han ido rompiendo con los planteamientos clásicos algunos de los planteamientos clásicos del marxismo más ortodoxo o de la militancia más ortodoxa, y que originalmente el grupo coordinador es el que empuja pues todo el proyecto, y a 25 años han decidido que tiene que ser el espacio del CGR, emanado directamente de las comunidades, el que paulatinamente y progresivamente tiene que ir dando no solo orientación a la vida comunitaria, sino también orientación política a la propia organización. No sé si podemos prender la luz, porque en realidad hasta aquí se acaba por favor. Y bueno, el otro, que es mucho más, el otro proceso, que no traigo las imágenes, que estoy estudiando, es Cherán, pero ese lo conocen seguramente mejor. Solo quería mencionar y recordar un poco digamos, su funcionamiento, empezando por platicar las experiencias, como había dicho, para entender un poco la reflexión sobre los conceptos y sobre los procesos que estoy tratando de identificar, y sobre todo de aprender de ellos. Básicamente, como ustedes todos saben, el proceso de autogobierno o de buen gobierno, como dice el proyecto en Cherán, surge a partir del alzamiento de 2011 y tiene algunos componentes, y que retomaría muy básicamente en esta búsqueda de esencializar
A veces pensamos, y mucha gente piensa que también el proceso zapatista o el proceso de Cherán, simplemente por ser pueblos originarios, tienen ciertas capacidades instaladas de como una democracia indígena per se o de autogobiernos indígenas per se, cosa que está muy lejana a la realidad. El Cherán, el autogobierno que surge a partir de 2011, tiene 3 o 4 componentes básicos. Uno es el Consejo de Queris, que es el que todos conocemos, que es un consejo de 12 personas, electo a través de 4 asambleas barriales. El Consejo de Queris, en realidad, se había cancelado desde la década de los 40 del siglo XX, es decir, había 60 o 70 años que ya no había cabildo indígena, que en realidad esta es la figura colonial con la cual había surgido esta especie de consejos de ancianos. Hay una discusión desde dónde vienen los consejos de ancianos, pero esencialmente toda la etnografía dice esencialmente que parten de un mecanismo colonial, es decir, no es una tradición necesariamente prehispánica. Y digamos este componente, lo que hay un proceso de actualización a partir del alzamiento, donde en vez de ser un consejo simplemente hereditario o digamos, de prestigio o de las élites indígenas como era al principio de la colonia, este consejo de Queris es electo, ¿no? El otro componente son la Asamblea General, que en realidad la Asamblea General solo surge a partir del alzamiento de 2011, surge la necesidad pues para poderse coordinar de una asamblea de todo el pueblo, y de ahí se decide retomar que esto sí venía y esto estaba actualizado desde la década de los 80, seguían funcionando a veces las asambleas por barrio de los 4 barrios de Cherán. El otro componente que en realidad resurgió en el último cambio de Queris en este año son las fogatas mismas, ¿no? Las fogatas que surgieron a partir de 2011 como en cada esquina, en cada calle para cuidar frente a los narcotraficantes, al crimen organizado y a los talamontes. Habían surgido más de 200 fogatas en todo Cherán, que en realidad se volvieron núcleos como pequeñas células organizativas que llegaban, que facilitaban, y si uno está en una fogata en Cherán, uno ve claramente cómo funciona el asunto. Simplemente para pasar la noche la fogata es un proceso de deliberación, un proceso de plática, ¿no? No es una deliberación formal, sino esencialmente de compartir, pero se comparten temas políticos, ¿no? Y se comparte a partir de la comida y del fuego, un poco en varias tradiciones de todos los pueblos originarios. La célula alrededor de la fogata es un lugar esencialmente de intercambio, de reflexión. Por supuesto, insisto, no sistemático, no es una reunión política, pero sí es una reunión donde se habla de política y donde la cohesión, digamos, de la gente ayuda a que cuando se llega a la asamblea barrial, entonces hay muchos temas ya discutidos por toda la gente en microconversaciones en todas las fogatas. En el último cambio de gobierno en Cherán, la consigna que surgió y que fue en realidad una especie de reclamo al anterior Consejo de Queris es que las fogatas se mantuvieran como entramado de deliberación y que el Consejo de Queris estuviera mandatado por las 4 asambleas barriales, ¿no? Es decir, en vez de emanar un gobierno, aunque electo por las asambleas y esencialmente de gente del pueblo, que se mantuviera un proceso pues, de lo que en nuestros términos podríamos decir de democracia directa, es decir, de que desde las fogatas y las asambleas se pueda mandatar al Consejo de Queris. El otro componente, además del propio consejo, las asambleas, las fogatas, es la ronda comunitaria, que surgió también para cuidar el bosque una vez, y cuidarlo como todos sabemos con armas, y para retomar el bosque que había sido destruido al 80%, etcétera, ¿no? Entonces, este componente largo, la ronda comunitaria, hubo un conflicto muy fuerte en los 70s del siglo pasado, donde el presidente municipal se eliminó la ronda comunitaria. Entonces, digamos que los ejercicios de consejo, o cabildo indígena, pero consejo de Queris, más la ronda comunitaria, en realidad tenía décadas, ¿no? O incluso en algunos casos casi 100 años de que no estaban funcionando.
En Cherán también se desarticuló a partir de la década de los 40 el sistema de cargos, que luego es el que suele como sostener, ¿no? Muchas de las relaciones comunales a partir de los vínculos religiosos que se tienen. Y finalmente también está el otro componente, es la asamblea de comuneros, que esencialmente por ser tierras comunales reconocidas después de la revolución como tales, pero tierras además que habían sido reconocidas desde 1533 por la corona, nos habla entonces de la magnitud de la relación con la tierra, pero una asamblea de comuneros que está reducida porque la población de Cherán, esencialmente a partir de la década de los 40, y desde antes, no depende ya de la agricultura de subsistencia. Esencialmente Cherán, por su posición geográfica, es también un centro y siempre ha sido un centro de comercio artesanal. Poco a poco ha ido desapareciendo el comercio artesanal y ahora, digamos, es mucho más importante el comercio pues, de mercancías industriales y especialmente a partir de la década de los 80, como le sucede a todas las comunidades en todo el país, ha ido perdiendo, digamos, pues colapsando totalmente el sistema agrícola y con ello la necesidad o de emigrar o de salir al trabajo proletarizado. Entonces muchos cheranenses, además de vender cosas, muchos o muchas tienen que salir no solo a Morelia, sino a las comunidades aledañas, a hacer trabajo doméstico, a hacer trabajo de albañiles, a hacer trabajo de pues asalariado en otros lugares. Entonces, lo que nos muestra un poco con esta descripción, lo que quiero es un poco plantear la dificultad de que simplemente las instituciones indígenas como tales de ellas hubiera emanado un autogobierno, porque esencialmente ninguna estaba funcionando como tal al momento de la rebelión y muchas de ellas se habían deteriorado o desaparecido a lo largo del siglo XX y además, como solemos entender lo comunitario, es como comunidad anclada en la tierra, esencialmente con agricultura de autosubsistencia. Y esto es relativo ahora, a pesar de que el sentido identitario de comuneros, todo el mundo se diga comunero, a pesar de que probablemente solo el 25%, una cosa así, viva realmente de ser comunero y sea comunero, porque solo algunos entre 600 y 900 comuneros integran la asamblea de comuneros, pero muchos ya están muy grandes, con lo que está sucediendo en todas las, o los ejidos o los asambleas comunales de México, es que básicamente están la gente más grande, ¿no? Entonces, a partir de eso, de conocer todo ese proceso y de indagar de dónde viene y cómo se produjo, por un lado, digamos, este proceso urbano, donde pues no había relaciones de parentesco entre las familias que conforman estas nuevas comunidades, no hay relación étnica en el caso de la cooperativa Capatzingo, esencialmente todos viven de trabajo asalariado, ¿no? Es decir, los hombres salen de la comunidad, van a trabajar, son generalmente trabajos muy precarios, mecánicos, diableros, vagoneros, de los que venden así chicles en el metro, vendedores ambulantes, es decir, trabajos muy, muy precarios, aunque también hay algunos de trabajos formales y hay algunos de trabajo, digamos que diríamos inmaterial, o sea, de gente con algún nivel escolarizado y que pues tiene algún trabajo asalariado, digamos, más formal. Está la pregunta esencialmente de cómo se pudo producir un proceso urbano de esta magnitud cuando el sentido común dice básicamente que en la ciudad se han perdido las relaciones comunitarias, se ha perdido, digamos, los entramados que hacen posible y que esencialmente pues en la ciudad no hay comunidad, que este sería el sentido común. Y por el otro lado es cómo se produjo un autogobierno, ¿no?, en una comunidad que sin embargo tiene muchos entramados politizados, ¿no?, esencialmente yo diría 4, que son la experiencia, digamos, de una parte de la comunidad de Cherán que ha participado en el movimiento magisterial de Michoacán, muchos jóvenes que han participado en las normales rurales y que ahí surge un primer eje como de una experiencia, digamos, politizante.
Un segundo, que es un poco más minoritario, de ciertos sectores y colectivos que han participado en el movimiento indígena nacional, especialmente alrededor del zapatismo, pero que son, digamos, sectores que solo son efectivamente colectivos, personas, algunos liderazgos que están vinculados directamente al movimiento indígena nacional. Otros es una nueva generación de jóvenes, especialmente escolarizados, que quieren, digamos, no salir de Cherán, a pesar de que van a Morelia o a Ciudad de México a estudiar, y que regresan a rehacer su vida cotidiana en Cherán como habitantes y como cheranenses, ¿no? Otro es el de las mujeres, que siempre es un proceso como igual que en el de los Panchos Villa, por distintas razones. Las mujeres tienen un rol decisivo en el proceso, no solo de las fogatas y de la participación popular, sino esencialmente en la discusión y en el intercambio y en la organización de las cosas. Y por último, como decía, esta larga experiencia de la asamblea comunal, de la asamblea de comuneros, frente a la presidencia municipal, y esto es equivalente quizá también a otro tipo de procesos donde la asamblea como tal empodera no solo por la tierra y no solo por la gestión de ejidos o tierras comunales, sino porque se constituye como una especie de doble poder, ¿no? Eso sucedía también en Atenco, donde la asamblea de comuneros puede decir una cosa y el presidente municipal dice otra, o distintos grupos de la propia comunidad participan, unos en la presidencia y otros al frente del comisariado de bienes comunales, y se crean tensiones y una política local que tiene que ver hacia dónde se dirige o cuáles son las decisiones o quién toma los cargos. Entonces, lo que vemos en realidad, a diferencia también del proyecto de los Panchos Villa, es una especie de hervidero de participaciones y de una larga historia de conflictividad también interna y con el resto de las comunidades, pero que sin embargo no forma necesariamente un autogobierno, ¿no? Entonces, a partir de ahí quería comentar algunas cosas para que sería esta segunda parte y comentarlas con ustedes. A partir de ahí entonces me surge la necesidad de definir, bueno, dónde está la comunidad, qué es comunidad. Esencialmente fui definiendo a la comunidad un poco siguiendo también el seminario de Raquel como un tipo de relacionalidad, un poco siguiendo la idea de Sibeki, que es la misma idea que tenemos ambos de el tipo de comunidad es trabajo cooperativo, pero incluso discutiendo con Sibeki le decía, pero no cualquier trabajo cooperativo, porque la cooperación en general está anclada en todas nuestras relaciones. Por ejemplo, si nos juntamos y decimos vamos a hacer un libro, o hacemos un colectivo editorial, o vamos a hacer una obra de arte y vamos a hacer una obra de teatro. Pero entonces, ¿qué tipo? Para eso necesitamos cooperar. También Marx define la cooperación, por ejemplo, en la fábrica como un tipo de cooperación que sin embargo tiene un mando ajeno. Entonces, en la fábrica también se coopera, pero bajo el mando de, pues, hacia el mercado, hacia el valor, hacia la producción de valor. Entonces, lo que fui definiendo es que este tipo de relacionalidad, que es cooperativa, pero también es de deber, y esto es importante, ¿no? Se explica, por ejemplo, el sistema de cargos de cómo las comunidades se pasan la charola para… todo el mundo tiene que cooperar con el santo, porque en realidad formalmente todos se van a beneficiar de su bendición. No sé si me explico. Y que entonces el deber de cooperar es, digamos, una obligación porque tiene que ver con lo común. Es decir, aunque en el formato religioso sea una bendición para toda la comunidad y por eso todos tienen que participar, el trabajo cooperativo es una obligación, es un deber, porque todos se benefician del trabajo común, ¿no? Del trabajo cooperativo. Entonces, esa importancia de que el trabajo cooperativo sea también obligación o deber va definiendo un poquito qué tipo de trabajo cooperativo estamos hablando cuando hablamos de comunidad, pero es insuficiente. Entonces, como decía en este ejemplo de la idea de que hay muchos trabajos cooperativos, mucha sinergia, dicen ya algunos, que son conceptos que no utiliza Marx, ni conceptos que necesariamente se usen en los pueblos, pero en la idea de que la cooperación produce algo más que si trabajáramos de manera separada. Pero lo que fui encontrando básicamente para hacer una delimitación, porque el concepto de comunidad es esencialmente polisémico, todos se usa para lo que sea, comunidad universitaria, comunidad de naciones, comunidad empresarial, imagínense, ¿no? Entonces,
¿Cómo diferenciamos a utilizar la palabra como podría ser asociación de empresarios, ¿no? Asociación de estados, asociación de naciones, y no cambiaría en realidad el sentido. El sentido comunitario, como da este simbolismo de fraternidad, se utiliza bastante, ¿no? Para decir una colectividad que está articulada con un fin, digamos, esencialmente positivo. Pero esto es el lenguaje. Esencialmente en las prácticas, ¿cuál es entonces la diferenciación de este trabajo cooperativo, que es a la vez obligación y deber? Y esencialmente lo que fui encontrando es que el trabajo cooperativo tiene un fin distinto, que es la reproducción de la vida. Todos podemos organizarnos, en efecto, para hacer el libro, pero regresamos a nuestras casas y cada quien se mantiene y sobrevive como pueda, ¿no? O como quiera, o como le alcance. En cambio, si creamos un vínculo de cooperación y deber para sobrevivir en común y para vivir en común, se va creando, desde lo que he estado trabajando, un vínculo comunitario. Esta forma de reproducción, digamos, esta forma de trabajo cooperativo no es solo material, es también simbólica y es también cultural, ¿no? Es a la vez material y simbólica, y por eso, pues retomando la idea de que entonces el trabajo cooperativo para la reproducción social, es decir, un poco retomando el concepto de Bolívar Echeverría, que a su vez lo retoma de Marx, en la idea de que la reproducción social es material, pero es significativa también, es semiótica y de representaciones, ¿no? No hay una separación. Siempre pongo el ejemplo de las comunidades mapuche en Chile, por ejemplo, en lo prehispánico, producían, digamos, el momento de cosechar era un momento de algarabía, y entonces las comunidades mapuche se desplazaban al lugar donde iban a cosechar el grano, pero iban ataviados con todas sus mejores vestimentas y sus mejores joyas, ¿no? Es decir, era la manera de significar su propia producción, ¿no? Y que hay múltiples maneras entonces, no solo de saber cómo se cosecha y de las técnicas y los saberes, sino de representar cómo se hace esa producción, para qué es, cómo se hace, ¿no? Entonces, de ahí la idea de que la comunidad entonces es trabajo cooperativo, deber para la reproducción social. Y en general, entonces, es comunidad de trabajo colectivo para reproducir la vida. Esa diferenciación la hago porque me parece que efectivamente hay una discusión en los comunes, en la producción de lo común, que juega también con la idea de comunidad, comunidades virtuales, por ejemplo, habla Massimo De Angelis, ¿no? Neocomunidades, etcétera, pero finalmente el vínculo que todos entendemos y sabemos cuando estamos en un pueblo que realmente es comunidad, sabemos que es otro tipo de relacionalidad, ¿no? No solo se siente, se mira, lo podemos ver que hay otro tipo de relacionalidad, donde también el otro vínculo, que finalmente ese es también el otro elemento de comunidad, es el de compartición. Y compartición tiene que ver también con la idea no solo, ese se los quería decir, hay incluso un concepto, o sea, lo que es curioso es que haya conceptos en los pueblos originarios donde sí se habla no solo de la compartición, sino de la obligación y el deber, y que en nuestra lengua no existan. Y esto sí es importante, ¿no? Es decir, es otro tipo de proyecto civilizatorio donde, por ejemplo, la compartición es compartir, por un lado, la carencia, es decir, si tenemos que sobrevivir en común, es compartir la obligación del trabajo, necesariamente, es decir, pues para sobrevivir todos tenemos que trabajar, y por tanto todos tenemos que compartir una parte del trabajo obligado para sobrevivir, pero entonces también compartir su producto, ¿no? Y entonces hay un tipo de relacionalidad que ustedes ya han estado en comunidades, es muy obvia, ¿no? De cómo las redes de parentesco, desde cómo producir la comida, ¿no? Y cómo la comida se comparte no solo en la festividad, sino en general en la vida cotidiana, es un acto común el compartir, ¿no? Lo que en nuestra situación urbana es más un protocolo, ¿no? Es decir, hay que ofrecer comida por protocolo, por estatus, etcétera, pero en nosotros es un fenómeno de compartición, compartir el pan, compartir lo que hay. Solo quería mencionar muy brevemente en esta idea de igualación, a ver si lo encuentro porque lo tengo por aquí, y es que es una palabra muy difícil, no me la aprendo. En las comunidades MEPA, es que hay un compañero de nosotros que es precisamente MEPA,
y entonces me estaba explicando cómo funciona la asamblea. Y hay un concepto, por ejemplo, en su lengua, en la lengua Mepa, que es vamos a igualar, es básicamente vamos a nivelar o vamos a emparejar. El concepto es muni numbanu, y entonces cuando se habla de esto es la obligación, es decir, vamos en la asamblea a decidir cómo nos emparejamos en los trabajos, en las decisiones y en el compartir, ¿no? No tiene traducción literal de español, pero sería vamos a emparejar o vamos a nivelar, ¿no? Entonces quería decir esto en el sentido de cómo sí hay un sentido, el sentido no solo es cosmogónico, ideológico o cultural, sino es esencialmente también una práctica colectiva el producir comunidad. El producir comunidad significa una relacionalidad que tiene que ver objetivamente con la repartición del trabajo y sus productos, ¿no? Entonces, que ahí entonces mi idea también es desesencializar de alguna manera que solo es una especie inmaterial de cultura, sino que es una cultura también basada en la necesidad, basada en las necesidades materiales. Ahora, para ir casi cerrando con otros dos, que era un poco el planteamiento. Ahora, lo que quería decir es, todo esto me sirve porque finalmente yo puedo observar no solo en Cherán y en Acapatzingo, sino en múltiples otras experiencias, esta relacionalidad, ¿no? Y es decir, cómo el trabajo se vuelve deber, se vuelve obligación, es trabajo para, no solo para cultivar, que es como la idea también que tenemos, sino para habitar en común, protegerse en común, cuidarse en común, habilitar espacios que son gestionados en lo común, y entonces esta producción comunal va necesitando, esa es como la otra que también ha salido, en el proceso muy obvio de donde no había comunidad, como en el caso de los Panchos Villa, la necesidad de cooperar va generando la necesidad cada vez más compleja de organización. Por definición, o sea, si todos vemos todas esas comisiones no se produjeron de la nada, sino a partir de ciertas necesidades concretas que van necesitando también de ciertas reglas y de ciertas formas de participación y de cierta entonces politicidad. Una politicidad que, pues, que podríamos definir como la política comunal, es decir, una política que no está destinada a gobernar a otros, sino resolver las cosas cotidianas y la autorregulación de la vida cotidiana, ¿no? Que se diferenciaría, como creo que lo han trabajado bastante con Raquel, quienes han estado en eso, en la idea de otras formas de lo político. Pero ahí también lo que fui reflexionando es que en esta versión un poco que se puede aplicar básicamente a estas dos comunidades, pero también a otras, parecían procesos estáticos, cuando en general los procesos de construcción comunal pues, son procesos muy inestables, dependen no solo de la voluntad, sino de la organización, las tradiciones, la ideología, las necesidades materiales, etcétera. Y me faltaba como un elemento como que no me estaba haciendo ruido esencialmente, que es cómo embona entonces el proceso de comunidad con las posibilidades de autonomía, ¿no? Es decir, si ya construyes comunidad, estás constituyendo autonomía. Y revisando un poco la historia, que fue un largo trabajito de revisar historias de las comunidades, tanto de América Latina como de Europa, lo que me daba cuenta es que en realidad, efectivamente, para no esencializar a la comunidad, debemos reconocer que la comunidad real, la que históricamente ha existido, en realidad ha sido un tipo de comunidad subalternizada. Porque así como en la fábrica puede haber trabajo cooperativo con un mando ajeno, puede haber trabajo comunal con un mando ajeno. Y entonces aquí nos surge este planteamiento que es, sobre todo al ver la contradicción real de nuestras propias comunidades a veces atrapadas por redes caciquiles, por redes partidarias, en la etapa feudal por los señores feudales, en la etapa prehispánica por señores, por élites indígenas, como es el caso de Cherán, que era una comunidad, que digo, capturada por los designios de una élite indígena, ¿no? Y aquí entonces viene un poco la intención es pensar que no la comunidad en sí misma es emancipación, sobre todo en ese sentido, porque la comunidad
las formas de trabajo comunal e incluso sus instituciones comunales pueden estar subordinadas, como lo mencionan en el trabajo forzado. García Linera le dice reciprocidad forzada en el área andina. Es decir, el trabajo colectivo en comunidad rotativo puede ser para los designios del Estado imperial incaico, como era igual el trabajo del imperio tarasco subordinando a Cherán, parece. O sea, no hay evidentemente etnografía de antes de la colonia, pero lo que hay de trabajo, dice, todas las comunidades estaban maniatadas, ¿no? El trabajo colectivo, la cooperación estaba obligada hacia un mando ajeno, ¿no? Que no estaba fuera de la comunidad. Y entonces ahí es donde me hace sentido la idea del concepto de autonomía. Es decir, si bien la relación comunal puede ser una producción, digamos que está en muchas culturas, en todas las culturas, en todos los pueblos, no necesariamente la producción y la lucha por liberarse del mando ajeno aparece en todas las comunidades. Y esto es importante, hay historias de procesos de luchas comunales, por ejemplo, desde la etapa feudal en Europa, donde las comunidades querían dejar de ser tributarias al señor feudal e incluso liberarse del rey. Incluso hay experiencias en el siglo XIII de construcción de federaciones comunitarias, fuera de comunidades libres de lo monárquico y lo feudal, ¿no? Y entonces ahí hay un planteamiento importante porque mi explicación o lo que veo en estos tipos de procesos no solo es producción comunitaria, sino comunidades que luchan, comunidades que se mueven para liberarse de un mando ajeno. Y este es un tipo de comunalidad o de un tipo de comunidad distinta, ¿no? Es decir, la comunidad que lucha también por liberarse del mando ajeno, que puede ser n número de formas de dominación y de poder. Y ahí entonces la autonomía viene efectivamente a embonar y no a ser un carácter automático cuando decimos si son autónomos son comunidad o si son comunidad son autónomos necesariamente, ¿no? Es decir, la lucha por la liberación. Sin embargo, considerando los conceptos analíticamente aislados, también faltaba como su articulación, porque claramente vemos muchos tipos de movimientos sociales que son autónomos y que se dan su propia, bueno, autonomía, reglas propias, comunidades, incluso viene del latín communis, que es precisamente el deber de cooperar. Por eso inmunidad es exento del deber, ¿no? Y por eso comunidad es esencialmente cooperación y deber. De ahí viene su raíz latina. Pero en ese sentido faltaba este tipo de articulación, porque como había dicho, varios movimientos, no sé, muchos movimientos sociales, estudiantiles, realmente luchan por su autonomía, es decir, por constituirse como figuras propias sin mando ajeno. Muchos sujetos sociales luchan por ello, pero no necesariamente se organizan a la manera comunal, es decir, hay movimientos sociales que no necesariamente reproducen la vida en lo cotidiano. Y a su vez, que esto ya lo he dicho, hay muchas comunidades que incluso buscan su reconstitución comunal, pero anclados en relaciones que finalmente los subordinan o los dominan, sea al Estado, sea al mercado, sea a otros tipos de poderes. En ese sentido hubo una búsqueda, que es la indicación un poco que empezó también con John Holloway, pero que sobre todo como en diálogo precisamente con la idea de común, comunes y con el concepto de comunizar. Buscando con todo el lineamiento que se ha estado revisando, digamos, acá un poco en Puebla, identifiqué como 3 niveles esencialmente de lo que los teóricos están llamando lo común, los comunes o to common, ¿no? Es decir, como verbo. Y entonces ahí identificaba precisamente estas como lineamientos distintos. Uno, el pensar a lo común como los bienes esencialmente, los bienes materiales, ¿no? Es decir, la tierra, el bosque, eso es una noción que aparece
tanto en Linebaugh como de Angelis, como en fin, como en muchos teóricos que hablan de que los comunes, que es un poco lo que explicaba como Gustavo Esteva en el Congreso, ¿no? Es decir, los comunes en una larga tradición europea, donde los comunes son esos bienes que son de uso común y que son esencialmente bienes comunes naturales. Otra acepción es no, o sea, son las comunidades que se relacionan con esos bienes, ¿no? Es decir, lo común serían el sujeto o las subjetidades que tienen relación con los bienes comunes naturales, ¿no? Pero la tercera acepción es no, es el tipo de relacionalidad que producen esos sujetos en relación no solo a los bienes comunes naturales, sino a una forma de relacionarse con lo material, no mercantil, no estatal, pero que por ahí van. Entonces, sobre todo al trasladarlo en inglés al to common o commoning, lo que quería retomar de esos teóricos sobre todo era la idea de proceso y no de la estabilidad de un concepto estático, ¿no? Y que en realidad yo no lo veo, o sea, no hay comunalidad, no hay común, no hay autonomía dada, sino hay procesos de comunización, de autonomización, siempre permanentes, siempre inestables, siempre con posibilidad de colapsarse, de destruirse, de disolverse, etcétera. Hay toda una corriente francesa y una discusión sobre precisamente la comunización y traté de retomar entonces algunos elementos para explicar y condensarlo en lo que estoy viendo y explicar estos dos procesos, pero en general muchos otros más, como procesos de comunización. En el sentido de que especialmente no solo se viera como proceso, como movimiento, sino anclando la idea de que puede haber una doble producción de relacionalidad, a la vez producción de comunidad y a la vez lucha, es decir, al proceso que hace ambas cosas. Pero no solo hace ambas cosas, sino que tiene algún tipo de deconstrucción de las relaciones dominantes. La corriente francesa que discute esto habla sobre todo de la destrucción de las relaciones dominantes y el ejercicio permanente de construcción de nuevas relaciones emancipatorias o alternas o nuevas o como cada quien le quiera llamar. Se pone en esta corriente de comunicación sobre todo el acento en la idea de lucha contra las relaciones establecidas y la permanente producción de relaciones nuevas comunizantes, ¿no? Sobre todo pues inspirados en la idea marxista de que el comunismo no es ni un partido, no es una ideología, no es una forma de Estado, no es nada de eso, sino esencialmente es una práctica, un movimiento real que cambia las cosas, pero cambia las cosas no solo en el sentido positivo, sino también en el sentido negativo, es decir, ir en contra de cierto tipo de relacionalidades, ¿no? Que son opresoras o que no queremos, o discutir sobre ellas y empezar un ejercicio de reflexión para a su vez, digamos, accionar en relaciones, producir nuevas relaciones. Y me parece muy importante entonces esta idea de movimiento, de comunización, porque parecía sintetizar entonces el tipo de procesos que están llevando a cabo. Producir comunidad, ¿no? Organizarse como comunidad para reproducir la vida. En el caso de Cherán, menciono que hay una especie de reemergencia comunitaria, porque la gente incluso dice, ya no nos veíamos, ya no sabíamos ni quién era el vecino, porque solemos confundir el asentamiento o la aldea con la comunidad. Pero bueno, las relaciones de proximidad no construyen comunidad. Todos los que vivimos en un edificio sabemos que vivimos muy cerca del de arriba y el de abajo, ¿no? Y no, a veces no sabemos ni quién es. No necesariamente hay comunidad por relaciones de proximidad o por vivir juntos, pero los urbanos siempre vemos como, bueno, es un pueblo, entonces no, el pueblo puede estar dividido, puede no cooperar, puede ya no tener relaciones comunitarias de cooperación. Aldea y poblamiento no son comunidad. Y en el caso de Cherán, lo que plantean es que lo que planteo es que hay una reemergencia o reactualización comunitaria porque se activan y hay un proyecto específico que dice reactivemos la comunidad como gran colectividad para sobrevivir,
Por eso hay en esta contradicción de que en Cherán se vive con el trabajo asalariado de buena parte de la población, ahí están los proyectos de reactivemos la producción agraria, reactivemos los proyectos de resinas en el bosque, reactivemos el comercio local, veamos los proyectos que son de comercio regional, porque lo que se quiere es reactivar la comunidad. A pesar de que haya una estructura de autogobierno como tal, esta está desfasada, digamos, del trabajo comunitario o de la vida comunitaria. Y esto siempre hace inestable, curiosamente, al gobierno de Cherán, porque se vuelve una especie de gobierno de democracia directa, pero desfasado de lo social, desfasado de lo material, porque ya no necesariamente ese autogobierno rige las formas comunitarias de reproducción de la vida. Es curioso que en el caso de los Panchos, en una experiencia urbana, como está este trabajo asalariado por fuera, da cierta estabilidad a que las formas organizativas internas comunitarias permanezcan en el tiempo, ¿no? En fin, lo que quería entonces platicarles es toda esta secuencia, sobre todo en el sentido de cómo podemos ir pensando la producción comunitaria y la producción de los autogobiernos, ¿no? En otro tipo de contextos y en otro tipo de potencias y límites, y sobre todo aprender de cómo ellos emanaron estos procesos de autogobierno anclados esencialmente en procesos de antagonismo. Es decir, sin lucha, muy probablemente no se hubieran podido constituir simplemente por la voluntad de la reorganización comunitaria. Ambos surgieron en base a la necesidad material y objetiva de sobrevivir, en unos casos para tener vivienda, en otros casos para no morir por los narcotraficantes o no ser secuestrados, o que el bosque no sea destruido. El bosque como tal, como en muchas partes del mundo y en muchas culturas, no solo da leña, da miel, y por eso hay muchos panaleros, da resina, y en varias épocas, aunque se sigue haciendo resina en Cherán, ya no es una actividad económica muy fructífera, pero en algún momento dio mucho para la propia comunidad. Las resinas da agua, de ahí trabajan el tejamanil, que es cierta madera tratada. En fin, o sea, del bosque no solo se le cuida, efectivamente, en esta versión solo de una relación sagrada, sino una relación material también de sobrevivencia, ¿no? Sin el bosque no hay todos estos materiales, no hay todas estas frutos, todos estos bienes comunes, y por tanto hay una lógica de cuidar el bosque como nodo de vida para la propia comunidad. Entonces, en ese sentido, defender al bosque por Cherán era también una necesidad, ¿no? Una necesidad de que no se agote un bien común natural que esencialmente les da vida y permite sobrevivir, no a la manera mercantil, que esa tiene otra lógica, sino a la manera común. Entonces, este tipo de relacionalidad de la necesidad, este tipo de relacionalidad también por la lucha, es decir, que el sujeto colectivo surge a partir de la organización de las tomas, ¿no? Y que hay, en el caso de los Panchos Villa, tomar las tierras, enfrentarse a los dueños, enfrentarse al gobierno del Distrito Federal, y en el otro caso enfrentarse a los narcotraficantes, enfrentarse al crimen organizado, luego enfrentarse a los partidos, y que esto es una maduración también en la forma de, en los dos casos es un enorme proceso de ir entendiendo el autogobierno como necesidad y como maduración política. En el caso de los Panchos Villa como una maduración de rupturas, que no recopilaré ahorita para no extenderme más, con cierto proyecto marxista-leninista, y en el caso de Cherán por una historia de conflictividad. Los partidos habían dividido a la comunidad previamente, antes del alzamiento. Luego los Cherán, como cualquier otra comunidad, como cualquier gente hace, pues fue a reclamar al Estado que resolviera lo del crimen organizado. Nunca fueron escuchados, y esto crea una desconfianza. Si no te hacen caso, si no agarran a los narcotraficantes, si no resuelven los problemas, empiezas a desconfiar del Estado. Es decir, no hay una esencia autonomista en los purépecha, sino que hay una historicidad concreta que, frente a la conflictividad interna que había dividido en dos, llegando a varios zafarranchos desde los 70, así literalmente les dicen zafarranchos, o sea, muertos de un lado y del otro por los partidos, y más que no les hicieran caso, más la enorme crisis nacional sobre los partidos, los llevó a un grado de rompimiento con la forma partidaria. No es un proceso de que hayan leído los hijos San Andrés, ni una partecita así, pero la mayoría de la comunidad no.
Y entonces el proceso de construcción de autorregulación y de autogobierno es un enorme proceso donde ellos se van dando cuenta de la necesidad de su propia forma regulativa y de sus propias formas organizativas. Bueno, eso es básicamente como lo que quería platicar, y de manera comparada, como para generar más ideas alrededor de la ciudad y lo indígena, de lo rural y lo urbano, y de especialmente no solo separar y ayudar a que se clarifiquen, la idea es clarificármelo yo, o sea, yo aprender de esos procesos, pero sobre todo para clarificarnos exactamente de por qué suceden estos procesos, no para emularlos, son irrepetibles, no para repetirlos como modelo, pero sí para emularlos en el sentido de cuáles son las características que los componen y en distintas realidades y capacidades y límites y realidades, quizá poder generar relaciones comunales, relaciones de autogobierno, relaciones autonómicas, y quizá a eso llamarle así o no, pero llamarle procesos de colonización. Bueno. O sea, creo que es muy importante ver cómo todas estas políticas de despojo lo que están produciendo en los territorios también es una suerte de actualización de las propias lógicas, ¿no?, ligadas a lo comunitario. O sea, cómo frente a estos procesos de despojo la gente está de alguna manera también actualizando sus propias formas de autogobierno, ¿no?, sus propias formas comunitarias, sus instituciones comunitarias, sus vínculos comunitarios, como una estrategia de defensa del territorio, ¿no? Entonces esa sería como una idea. Pensar también en la productividad como política, ¿no?, de lo comunitario, y que eso lo quisiera también pensar en términos de cómo lo comunitario pues es una estrategia para la reproducción de la vida, ¿no? No es algo en ese sentido que decíamos de lo anómalo o algo premoderno que ya no tiene ninguna capacidad de garantizar la sostenibilidad de la vida. Pues creo que mucho de lo que hemos aprendido pues frente a estas últimas conflictividades socioambientales pues es que a partir de las propias experiencias de muchas de estas luchas, sus testimonios, ¿no?, lo que se ha puesto en el centro de la mesa, creo que tiene que ver con eso, con la pregunta, y yo creo que es una pregunta que nos la tenemos que seguir planteando, ¿no?, como en términos muy abiertos, es si lo comunitario puede seguir siendo una estrategia para reproducir la vida, ¿no?, una estrategia que nos ayuda a defender lo que tenemos, una estrategia para hacer posible la reproducción de la vida y garantizar su sostenibilidad, pero también qué tanto puede ser una estrategia de transformación social. Y ahí me gustaría vincularlo con los propios umbrales de lo comunitario, ¿no? O sea, lo comunitario a veces lo pensamos mucho en términos de lo local, porque yo creo que ahí es donde está situado, y esa es como, digamos, una escala, ¿no?, muy importante donde lo comunitario se reproduce, pero la pregunta también sería cuáles son los umbrales de lo comunitario, ¿no? O sea, hasta dónde desde lo comunitario podemos también ejercer o generar una estrategia de transformación política con otros, o sea, en términos mucho más abarcativos, en términos expansivos. En la conferencia que teníamos de la última de la mesa de ecología política del Congreso de Comunalidad, pues básicamente lo que Víctor Toledo decía era un poco esto, ¿no? O sea, pensar lo comunitario como una tercera estrategia de transformación social frente a la crisis también del Estado y del mercado, ¿no? Y cómo el neoliberalismo, pues de alguna manera nos ha puesto también en entredicho en términos de cómo seguimos resolviendo nuestras necesidades y qué tanto lo comunitario entonces tendría que ver con eso, ¿no? Con una resolución de necesidades, pero también con digamos, una búsqueda también de un horizonte emancipatorio. Lo otro que me gustaría rescatar también algunas cosas que platicamos con Horacio Machado en la sesión pasada, que se vinculan mucho con esto, no la del seminario de Ecología Política, sino una que tuvimos un día antes del seminario de Entramados, que lo que planteaba es, en esta misma idea que les decía de la anomalía, era pensar hoy, como en la modernidad capitalista, la comunidad se nos presenta como una anomalía, ¿no? Y él decía, quizá lo interesante sería pensar que la anomalía es el individualismo, es el individuo, ¿no? Porque muchas de en realidad la reproducción de la vida no se puede sostener si no cooperamos, ¿no? A partir de esto que decía Enrique, si no reconocemos que somos interdependientes, ¿no?, que hay relaciones que aún
cuando nosotros no necesariamente somos dueños absolutos de eso que producimos. De cualquier manera siguen habiendo una serie de relaciones de interdependencia que hacen posible la sostenibilidad o por lo menos la sobrevivencia, ¿no? de nuestra vida. Entonces me parece que es bien interesante también como ir pensando cómo la idea del individuo ha sido como una idea, ¿no? Que se ha penetrado bastante en nuestro sentido común y sobre todo en las ciudades, que así es como nos vivimos y así es como sentimos, ¿no? Que se producen las cosas. Somos como una sumatoria de individuos autónomos que no dependemos de los otros y bueno, sin embargo eso es bastante, es una cosa bastante aparente, ¿no? Porque creo que después como de ir rascándole, pues nos damos cuenta que esas redes siguen existiendo. Entonces, ¿qué tanto en ese sentido el individuo es una anomalía y no necesariamente lo comunitario? Y lo otro, para ir cerrando, que creo que en esta misma idea de no romantizar la comunidad como se dice, o que hay una crítica también frente a eso, y siendo así como muy también claros, ¿no? En no fetichizar la comunidad o no volverle un dogma, creo que el tema del conflicto me parece que también es muy importante poderlo como dimensionar dentro de la producción de lo común y de lo comunitario, ¿no? Yo creo que el tema de cómo a través de estas formas de autorregulación las propias colectividades gestionan sus diferencias, gestionan los conflictos, o sea, creo que es algo fundamental de lo que hay que aprender, porque incluso si eso no se puede habilitar, pues muchas de estas experiencias terminan, ¿no? Desapareciendo, terminan dividiéndose, terminan desarticulándose, y hemos visto que las formas comunitarias o las experiencias comunitarias que mayor capacidad tienen, ¿no? De resolver las diferencias, de ir gestionando las relaciones de poder en una dimensión interna, pero también por supuesto con el conflicto, ¿no? Ligado a estas políticas, por ejemplo, de despojo, pues mientras mayores capacidades se tengan en eso, también mayores capacidades se tendrán para seguir reproduciendo, ¿no? La vida y lo comunitario. No, yo también quería decir que pues me parece, ¿no?, que tiene mucho sentido y es muy útil las preocupaciones o las maneras con que tú tratas de pensar, ¿no?, a esto, cómo se construye comunidad o cómo hay que entender la comunidad. Que como tú dices, ¿no?, que pues si vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, en la literatura antropológica o sociológica más como tradicional, ¿no?, pues dan una lectura, ¿no?, que no es nada materialista, sino es muy, ¿no?, culturalista, pues que es cierto, ¿no?, que si uno va a ver en ciertos tipos de comunidades, sobre todo comunidades indígenas, etc., que también para la representación con que ellos dan cuenta de su grupo, su manera de actuar colectivamente, es una representación que implica toda una cuestión como identitaria relacionada a los ancestros, relacionada a la compartición de elementos culturales comunes, etc., ¿no? Pero este tipo de representación muchas veces ha sido tomado, ¿no?, por los antropólogos, los sociólogos, ¿no?, como la clave para explicar qué es la comunidad. Entonces una clave, ¿no?, que como tú decías al inicio, si uno va a leer esta literatura, el concepto de comunalidad no sirve a nada, así como es tratado en la literatura tradicional. Y entonces pienso, ¿no?, que, por ejemplo, los dos textos que hemos leído, me parece que tú estás haciendo, pues también la narración, por ejemplo, sobre todo en lo de Cherán, pues es muy útil, ¿no? Porque por un lado, a diferencia, no sé, de la comunidad de los Panchos, de Alcapatzingo, que ahí pues es el ejemplo mismo, ¿no?, el ejemplo paradigmático de la comunidad que surge a partir de una práctica colectiva, que surge de una necesidad colectiva que se transforma en lucha. Entonces ahí el ejemplo es, ya el ejemplo por sí mismo da cuenta, ¿no?, de una idea de comunidad que rompe con toda esta tratación tradicional. Lo de Cherán, ¿no?, pudiera parecer como algo más difícil de pensarlo de esta manera, porque uno dice, al final son indígenas, son purépechas, tienen sus bienes comunales, etc., ¿no? Y entonces es interesante, pero me gustó toda la narración histórica que tú das, ¿no?, donde entrelazas pues estas formas institucionales que van desde el cabildo indígena, desde el sistema de cargos, desde las faenas, etc.,
como algo que sí realmente vienen del pasado, han existido, pero al mismo tiempo, ¿no? Algo que en un cierto sentido ha desaparecido como práctica, que tal vez ha quedado, ¿no? en la memoria de la gente como idea, ¿no? de que hay una posibilidad de actuar en este modo, ¿no? etc. Pero como que al final hay todo este resurgimiento o reaparición de estas como instituciones comunitarias que llevan hasta, ¿no? una práctica de autogobierno, pues al final tú muestras que no es tanto una cuestión, como dicen, ¿no? que esencialista, que está en la mentalidad o la etnia purépecha, sino es algo, ¿no? que a partir de los acontecimientos reales y de las prácticas reales y las respuestas de la gente a lo que le pasa, pues pueden desaparecer como pueden reaparecer, y sobre todo no es tanto como una institución, como una práctica única, una forma única, como esta que tú dices, no, el cabildo, no sé si ahora es el consejo de mayores, etc. En un cierto sentido, ¿no? Encuentra una base o encuentra algo como un ancestro, ¿no? en el cabildo indígena. Pero al mismo tiempo no es lo mismo, sino que ahora se retoma esta idea que estaba en la memoria, ¿no? Como se pone en práctica, pero con una dimensión nueva, por ejemplo, que ya no es hereditaria, sino es asamblearia, ¿no? etc. Entonces también, pues, como articulito, ¿no? Me pareció interesante, pues, también como un ejemplo pues, una manera, ¿no? de contar una historia que evidencia en manera importante, ¿no? cómo hay, por ejemplo, de pensar la idea de comunidad lejos de una idea, ¿no? esencialista, culturalista, o etc. Y solo el último, pues, como comentario, pregunta que quisiera hacerte, pues voy a hacer como una pequeña reflexión que Mina, no sé si otros compañeros ya la escucharon en un seminario que hacemos con Mina de entramados comunes. Y entonces, no, que me parece es una reflexión pertinente porque también es algo que tú planteas. Entonces uno se pregunta, ¿no? muchas veces, ¿qué es pues, el motivo, podríamos decir, o la causa, o qué hace, ¿no? que hay un conjunto de personas, ¿no? que sienten el deber o la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? de participar en asambleas, de tomar ciertos servicios, cargos o trabajos comunitarios, etc. Muchas veces, ¿no? igual en estas como, a veces, representaciones que se da de la comunidad indígena, ¿no? como, no sé, se habla más como que sea igual como una cosa, ¿no? que está en las personas, el hecho, no sé, el sentido de responsabilidad hacia los otros, o el sentido de estar en colectivo, o pues como que entonces, no, un indígena tiene ese sentido de responsabilidad, nosotros que somos urbanos, somos producidos como individuos en esta sociedad, tenemos, no sé, otra sensibilidad, ¿no? que somos egoístas. Y entonces yo hace tiempo, ¿no? lancé en manera pues como así como muy simplista, pero lancé como una provocación que tenga pues el objetivo, ¿no? de invitarnos a reflexionar. No quiero decir que lo que estoy diciendo tenga un soporte, tenga sentido, pero es esto. Yo pensé, si pensamos desde un punto de vista materialista a las comunidades rurales que tienen la posesión colectiva, o por ejemplo a los panchos, ¿no? O por ejemplo, yo en aquel entonces hice un ejemplo similar a los panchos, pensando a ciertas experiencias de ocupas de viviendas, por ejemplo, ¿no? allá donde yo vivo, etc., de movimientos por la vivienda. Y entonces yo pensaba, si pensamos desde una perspectiva materialista, es una perspectiva parcial, pero pues que nos puede mostrar algo. Y pensamos, ¿por qué, por ejemplo, de qué surge este sentido de responsabilidad o este deber del comunero a participar en todas estas cosas, o del ocupante de casa a participar en la asamblea para la gestión de la... Una respuesta que lanzo así de manera provocatoria podría ser, pues su sentido de responsabilidad, de deber, surge del hecho de no perder el derecho al usufructo de este bien. Por ejemplo, muchos, no sé, que vienen de comunidades como de bienes comunales o tejidos, te dicen, por ejemplo, no sé, el emigrante que se sale tiene la obligación, por ejemplo, de cooperar por la fiesta, ¿no? Que es su manera de cooperar porque no está presente, no puede hacer el trabajo. Pero si el cooperante y el comunero por varios años, por ejemplo, no encuentra un trabajo en la ciudad y no manda la cooperación, es posible que la comunidad le quite el derecho de usar la tierra, pues lo expulsa, ¿no? de los bienes, etc. Y entonces una idea podría ser, podríamos pensar que, como lo que tú dices, que una de las como elementos con que hay que pensar el concepto de comunitario es esta que tú dices, ¿no? La dimensión del deber o de la obligación.
que no es tanto una cuestión que es relacionada únicamente, ¿no?, a una cuestión de sensibilidad personal, sino es relacionada también a a una necesidad material, que es la que tú estás compartiendo con otros, ciertos beneficios que pueden ser normalmente recursos naturales, pero por ejemplo por los panchos puede ser, no sé, la vivienda o la seguridad en tu barrio, ¿no?, o ciertos otros servicios. Entonces tú, en un cierto sentido, el hecho de que estás compartiendo con otros ciertos como recursos fundamentales para tu vida, para mantener como el derecho a usufruir de estas cosas, al mismo tiempo tienes como que contrarresponder, ¿no?, a partir de un deber que es lo de participar en las asambleas. Esta explicación que yo estoy dando a veces me parece, lo he reflexionado, ¿no?, un poco, por un lado, como de corte, ¿no?, como individualista, ¿no?, como que parece que entonces yo solo participo para... Y entonces esto puede ser un límite de la propuesta, de la lectura que estoy dando. Y a la otra a veces me parece fea como lectura, porque puede parecer como una manera distinta de pensar la relación individuo-Estado, ¿no?, que es una relación en términos de derechos y deberes. El Estado me otorga, por ejemplo, la seguridad, me otorga la iluminación pública, etc. Y yo al mismo tiempo pero tengo que pagar los impuestos. Y entonces no sé si es correcto o si es útil, ¿no?, dar esta lectura que acabo de decir. Pero pues era solo, ¿no?, como lanzar una provocación para que ojalá pueda servir a reflexionar. Yeah. No, bueno, primero agradecer son excelentes comentarios y como que da mucho gusto que todos estemos discutiendo eso, no por mi trabajo por Cherán, sino porque es un asunto que creo que en términos efectivamente emancipatorios es muy importante, o sea, y es la pregunta que hacemos. Y yo reconozco que estoy muy influido por la visión de Thompson de la idea de que el sujeto se forma en la lucha, porque es otro tipo de formación de sujeto. Creo que no es la única forma de formación de subjetividad, pero forma un tipo de subjetividad, un nosotros, pues, distinto. Y por eso, yo no quería alargarme más, porque sí me alargué un buen, con cosas que y no sabía que sí habían alcanzado a leer los textos, pero la otra parte, porque en realidad voy a la mitad de la tesis, y la otra parte que en realidad es también la que más me interesa, o sea, esta parte era sí partir de nociones que abran la posibilidad de lo comunitario, pero la otra es precisamente cómo, bueno, la subjetivación que le dicen los teóricos, ¿no? O sea, es cómo se produce el sujeto. Y el sujeto, o sea, yo estaría de acuerdo en esta pregunta que es la hilación de varios, sí se parte de la necesidad, o sea, hay que, precisamente para no esencializar, no hay que decir, no, es que había ahí una magia, ¿no? O la ideología revolucionaria estaba presente en las bases de apoyo, pues no, de los panchos, pues la verdad es que no. La verdad es que las familias van y dicen, cuando se meten a la organización, dicen, pues yo necesito una vivienda, y se acabó, ¿no? Y en Cherán sí había tramas, ¿no? Ahí es totalmente distinto, porque sí había tramados, formas, memoria, pero como en cualquier proceso humano era súper desigual, ¿no? O sea, y los jóvenes escatos, pues no tanto, ¿no? Y las señoras más, los ancianos se acordaban de la ronda, o sea, que no veamos precisamente como una esencia de colectividad donde no la había, a pesar de que sean habitantes que viven en la misma población y que se dicen cheranenses, ¿no? A veces no comuneros, etc. Pero entonces yo diría en esta, porque esa es la pregunta, es decir, ¿cómo se forma ese sujeto que instala progresivamente la capacidad de darse su propia forma, de gobernarse a sí mismo? Que eso no es sencillo, entonces la pregunta es, ¿viene de lo indígena, o sea, por los entramados, las instituciones, o de dónde viene? Y lo que yo alcanzo a ver, que es toda la otra parte, y que no lo quise mencionar porque no solo lo alargaba, sino lo complejiza como para hablar de toda la teoría de la subjetivación, la identidad, o sea, lo que no es solo material. O sea, yo encuentro que, a mí se me ocurrió, y luego ya leí a Raquel, y luego leí otros, y pero se me ocurrió cuando veía a unos señores que estaban reparando un techo, y no era su techo. Y entonces yo me los quedaba viendo y dije, ¿por qué les está reparando la comisión de mantenimiento el techo a otros? Y ahí es donde, así como tú lo dijiste, ¿no? Es así de, ya, es reciprocidad. Entienden que
que por hacer ese trabajo tienen derecho ellos a ser apoyados por los demás cuando ellos lo necesiten en cualquier otro tema. Pero esta trama efectivamente, que incluso podría ser con el rational choice, ¿no? O sea, yo doy porque me van a dar, ¿no? Empieza a cambiar, en primera porque no hay individuo, sino familias. Y esto en las dos cosas es, y si uno analiza el EZ, el MST, la unidad no es el individuo, es la familia. Y puede parecer una tontería, pero no lo es decir, hay tramas afectivas y una pulsión de vida. Es decir, lo que hacemos, lo hacemos por los hijos, por el primo, por la tía. ¿Sí me explico? Que ahí empieza un entramado que empieza a salir de la individualidad. No es un individuo racional que calcula, ¿no? Y dice, a ver, yo reparo 3 techos, entonces tengo que recibir, no sé, ¿no? 3 guardias comunitarias, ¿no? Rondas. No, sino dice, es que yo quiero que mi familia viva bien, ¿no? Y entonces ahí el término de reciprocidad se va complejizando a tramas familiares, redes de parentesco, familias que se ayudan, ¿no? Y familias que quieren que su familia sobreviva y sobreviva bien. Y en el caso de Cherán, familias que no quieren que maten a su familia. O sea, porque ahí hay familia ampliada, sobre todo en Cherán. También en Acapatzingo, ¿no? Es decir, no solo vive ni siquiera es la familia nuclear, ¿no? En el otro vive la prima y en Cherán pues mucho más, ¿no? Viven largas familias. Entonces, el primer punto es que la reciprocidad basada en la familia es la unidad o la base, la célula organizativa previa a cualquier célula estructurada de las instituciones que como movimientos generaron, ¿no? Y ahí sí me hace sentido todo, el SECOP, Xochicuautla, todos, ese entramado se va haciendo más común. El otro yo creo que efectivamente es que la noción de deber se va constituyendo histórica y social y culturalmente e ideológicamente. O sea, que no es que los panchos todos dicen el deber y todo el mundo va a la guardia, se rotan cada 8 horas, o sea, hay 3 turnos cada día. Imagínense mantener las guardias todo el año, todos los años, es súper cansado. Y entonces ahí lo que yo veo, pues hay diferencias. O sea, hay quien va y dice, oh, ya me toca ir, ¿no? Y hay quien dice, ay, pues yo voy porque si no todos me van a decir que estoy mal. Y hay quien dice, no, yo voy porque es necesario, porque pasó una cosa allá afuera que nos balacearon la otra vez y entonces es necesario hacer la guardia comunitaria. Y hay quien dice, no, yo voy por la guardia comunitaria porque estamos construyendo un proyecto alterno al capitalismo. O sea, que las significaciones se amalgaman en el proceso de la subjetividad colectiva, pero en realidad hay miles de motivaciones y miles de identidades que permiten subjetivar en un asunto común. O sea, independientemente de que el que lo ve que por obligación o el que lo ve como proyecto como anticapitalista, pero al final la práctica es todos hacemos la guardia. Pero ese fenómeno es el que estoy tratando de indagar, ¿no? Es ir, o sea, estoy tratando de hacer entrevistas no solo con los líderes, porque los líderes lo ven como proyecto coherente, ¿sí me explico? Y en cambio la gente lo ve como su propia experiencia. Entonces, el problema es que estoy tratando de hacer unas 30 o 40 entrevistas solo de los panchos para que entienda al menos un pequeño microuniverso de todas estas significaciones, porque a mí me parece que esas significaciones también son el motor, ¿no? Desde las personas mismas de cómo lo viven. Y que entonces en Cherán puede ser la tradición, o sea, por ejemplo, cuando se dice, es que había un consejo, antes nos gobernábamos por consejo, ¿no? Se acabó la discusión. ¿Sí me explicó? Nadie va a decir, no, pero no es democrático, o por qué de 12, ¿sí me explicó? ¡Pum! Viene un argumento de tradicionalidad y todo el mundo dice, ah, pues mejor, ¿no? Si así dice, o sea, a lo mejor ni saben si era así, ni desde cuándo, no importa. Pero lo que se dice es un argumento de, nosotros nos vamos a gobernar por usos y costumbres. No dice de autonomía, aunque la gente grita autonomía. Bueno, es que eso creo que lo pongo en el artículo. O sea, es muy raro porque el proyecto dice buen gobierno comunal. Buen gobierno comunal. Entonces, buen gobierno es como, ¿no? Hay un guiño a los zapatistas, un guiño al siglo XIX, ¿no? El proyecto escrito de Cherán. Pero la gente en lo cotidiano identifica nuestro gobierno por usos y costumbres, para diferenciarlo de los partidos. Pero en las consignas la gente dice por un gobierno nuevo, autónomo y popular. Entonces es así, esas significaciones, cómo se construyeron, quién las construyó, de dónde salieron,
cómo se fueron construyendo, me parece sumamente importante que la tradición, la ideología, lo que se va discutiendo, lo va constituyendo también como un horizonte común, más allá de las representaciones individuales, que ahí puede haber miles. El tercer elemento, que esto también es para desesencializarlo, y no sé, a veces me dicen que esencializo estas dos especies, pero las conozco bien, pues yo creo que es la coerción. En ese tema que plantea Daniel, sí es la coerción, o sea, que es como una propia institucionalidad y se empieza a parecer necesariamente al Estado, porque en Los Panchos es muy claro. O sea, hay gente que habla y dice que entonces se tienen que hacer las cosas y sí está convencida de que es un proyecto contra el capital y contra los de arriba, ¿no? Y que muere el gobierno del DF y de aquí no nos van a venir. O sea, un convencimiento ideológico muy profundo, pero hay gentes que plantean de, no, pues yo voy porque si no me van a coercionar. O, en su momento, me pueden expulsar, ¿no? No todo el mundo se adapta al proceso, por ejemplo, de Los Panchos. Hay muchas altas y bajas. O sea, va entrando muchísima gente, pero hay gente que no aguanta la forma comunal y dice, ay, no, yo quiero estar cumpliendo con que ir a las comisiones, a las brigadas, el trabajo, cooperar, y como no quiere nada del gobierno, entonces tenemos que cooperar con dinero para hacer las nuevas construcciones. Es demasiado, y esto es una tensión que creo que viven también los zapatistas. ¿Cuánto tiempo pueden mantener esta devoción prácticamente, ¿no?, de participación? Porque son cientos y cientos y cientos de personas participando todos los días, pero también es desgastante. Y entonces ahí viene una contradicción, que es lo que le pasa a los zapatistas. Lo mismo pasa con Los Panchos. O sea, mucha gente está cansada, necesariamente de una forma que sí reproduce la vida, que lo de manera alternativa, pero pues que al final es más fácil que el Estado te construya las casas, o una empresa. La verdad, es más cómodo. Y es mucho menos cómodo andar discutiendo que si los planes de estudio, que si ya se cayó el proyecto de educación, que si tiene problemas, ¿no? Y ahí hay varias diferencias. Y por último, yo diría en esta idea del sujeto se forma en la lucha, lo que he encontrado es que le pesa muchísimo a la gente su historia colectiva. Es decir, por ejemplo, cuando me platican de, pues es que primero llegaron y pusieron unos zules, ¿no? Y así, y entonces que el vivir de la manera común esa precariedad, y de que entonces lloviendo, y se acuerdan de que estaban poniendo la electricidad en las tomas de Los Panchos, la afectividad no solo familiar, sino del común que va creando el vivir la precariedad, sobrevivir en precariedad, luchar en precariedad, es un lazo que va siendo muy sólido. La gente entonces efectivamente ya no es una relación costo-beneficio, es una relación de afectividad, de vivimos, y creo que tiene que ver con esa tradición que también se está en Cherán. Entonces, vivimos juntos, hemos sido vecinos juntos, hemos tenido una historia juntos, ¿no? Y cómo se va, pero en el caso de Los Panchos es la emergencia de eso, porque no existía. Y el vivir juntos, una historia juntos, crea un lazo totalmente simbólico, totalmente inmaterial, totalmente afectivo, que es más fuerte, yo creo que incluso es más fuerte que la ideología, ¿no? Bueno, si es que lo pudiéramos medir, ¿no? Pero es muy potente. Y en Cherán pesa también, pero lo que pasa es que lo que no quería yo era identificar identidad con comunidad, aunque la identidad es básica para también la comunidad. Pero no es lo mismo, porque podemos tener identidad sin comunidad, podemos tener identidades comunes, colectivas, también muy poderosas, sin necesariamente producir comunidad. Y por último, es que dijeron muchas cosas súper interesantes y súper chidas. Creo que en esta, lo que más me interesaba, además de cómo se produce esto, es cómo cambia la gente, porque es el proceso precisamente de emancipación. Y en ese sentido lo de las mujeres es como muy potente, porque lo que pasa es que es como entender cómo la gente más subalternizada, o sea, otra señora me decía, es que yo no tenía nada, no sabía nada, no entendía nada. La organización me lo ha dado todo. Es decir, que el proceso, ¿no?, de subjetivación en común, no me gusta el término, pero la empodera, la hace sujeta, pues. O sea, por primera vez puede hablar,
¿no? Por primera vez puede, y que entonces lo femenino es muy importante, pero ahí hay un buen de contradicciones, pero yo creo que el trabajo comunal a las mujeres, en el caso de los panchos, las hace ser sujetas por primera vez. Nosotros tenemos problemas incluso en los talleres que damos, es muy raro porque son señoras que ya no se callan, ¿no? Es así como de, no son las señoras así como, no, son señoras que hablan mucho y opinan y participan, pero a esas mismas señoras que uno las ve en las comisiones, en las asambleas, hablando, incluso uno se paran y dicen, no es justo, entonces los que no trabajan deben tener una sanción, porque todos los demás estamos trabajando, sí, frente a los demás, frente a los que van a sancionar, o sea, no les da pena, ¿no? Son señoras muy fuertes, pues. A esas mismas señoras bien fuertes, en nuestros talleres a las 5 de la tarde, a la mitad les empiezan a hablar, los maridos súper enojados porque dejaron los niños con la tía o se los dejaron al esposo y entonces ya es hora y ¿qué haces allá afuera? ¿Sí me explico? Esa señora se comprime así de la que puede hablar y dice, pues sí, yo quiero quedarme, yo quiero seguir en el taller, pero me tengo que ir a hacer la cena. Y entonces nos quedamos así como, ya, ¿no? Es así de, pues así es, ¿no? O sea, no. Pero por eso digo que el trabajo comunal yo creo que es muy importante para ellas, especialmente para ellas, ¿no? Porque es una subjetividad muy distinta. En el caso de Cherán no me queda tan claro porque precisamente no estoy tan inserto en su propia realidad, pero lo que sí veo en esta idea de que yo no diría que solo lucha la cotidianidad como ya está, sino que al momento de la cotidianidad, al hacerlo en colectivo, o sea, cambia no solo de escala, ¿no? Y evidentemente cuantitativamente, sino cambia cualitativamente esa forma de participación y se vuelve otra, se vuelve una cosa descomunal. Yo quiero precisamente ver cómo fue cambiando la gente, es decir, porque la gente no empezó sabiendo cómo hacer asamblea, no empezó sabiendo cómo organizarse, que había comisiones, entonces ¿qué cambió en ella, no? Y en la evaluación, en la autoevaluación que estoy haciendo, muchos de ellos que dicen, a ver, ¿y usted cómo se sentía antes y cómo se siente ahora? Y entonces surge esta idea de soy otra, soy otro, somos, mi familia es otros, ¿no? Y eso es lo maravilloso de esas experiencias. En Cherán es poderosísimo, pero porque en Cherán es también el proceso de la rebelión. Acá hay movilización, en los panchos hay movilización, confrontación, más de movimiento social, pero en Cherán hubo una rebelión. El de repente ese fluir del nosotros explosivo y que todo el mundo se dé cuenta del poder popular, por decirlo así, del poder de la asamblea, de que pudieron sacar a los narcos, pudieron tomarle las camionetas, detuvieron a los talamontes, los sacaron, los expulsaron y además expulsaron a los partidos. Es así como de gente que siente lo que es capaz y que en su memoria es un momento refundante. La rebelión es simbólica y significativamente refunda no solo Cherán de Cherán Purépecha, Cherán como habitantes, Cherán como tradición. Ahora es Cherán todo eso, más el que se rebeló, más el que puede y el que le demuestra incluso, o sea, las jóvenes tienen 21 años, ya tengo 3 hijos, pero las chavas de 21 años dicen, es que es muy importante lo que nosotros estamos haciendo porque pensamos que hay gente que nos está viendo en todo el país. Y entonces, porque tenían miedo de que cayera el gobierno autónomo y que regresaran los partidos, ahora en mayo. Y dicen, pero no podemos dejar porque lo que sucede aquí en Cherán lo van a ver otros. Y lo que está sucediendo aquí es muy importante para que otros vean que se puede sin partidos, ¿no? Entonces, ahí hay un tipo de politización que es una práctica muy radicalmente transformadora, la de la rebelión, que creo que es lo que sucede en cualquier rebelión, ¿no? En Bolivia, pero es mucho más que movimiento social, ¿no? Cambia las subjetividades, cambian los sujetos, ¿no? Y eso es lo que me apasiona, como ver cómo esas gentes, no por menospreciarlas, al contrario, entender cómo el sujeto subalterno se pone de pie en sus propios pies, ¿no? Como de personas calladas, con enormes precariedades, o asustadas por los talamontes, o totalmente en silencio por el miedo y el terror de que te vayan a secuestrar,
o ver las injusticias y que no puedes hacer nada, pues comunidades impotentes en el sentido de frente a un poder que se te impone con tal agresividad, ¿no? Varios muertos, desaparecidos, a los que se opusieron, primero les quemaron las máquinas, luego los secuestraron y luego aparecieron muertos. ¿Cómo es posible, porque esa era la pregunta también original, cómo es posible que ese pueblo asustado, como cualquier otro de México, decidió hacer otra cosa? ¿Cómo llegó a ese punto de quiebre? Y eso es lo que estoy en ese proceso. Son solo ideas que tengo ahora, pero las quería compartir porque me parece la parte también más chida, ¿no? de lo que produjo en esos sujetos colectivos. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra cosa o a mí me gusta mucho que cerremos con esta sesión porque yo creo que también tiene que ver, ¿no? con una clave de lucha que hemos estado tratando de imprimir, ¿no? En las discusiones que ha sido parte de este seminario. Y que creo que la apuesta justamente está ahí, ¿no? En cómo somos capaces también de sí pensar este espacio como parte de un proceso de reflexión que va más allá de la academia, ¿no? De solamente pensar en una reflexión entre nosotros, sino pues cómo también se vuelve un espacio que nutre, ¿no? Nuestros espacios de vida, nuestros espacios de lucha, cómo volvemos también una y otra vez a pensar, ¿no? En nuestras propias capacidades de transformación política y que frente a estos contextos pues cada vez más crueles, ¿no? De despojo, de violencia, pues estos espacios también de pensamiento colectivo realmente son importantes, ¿no? Para producir sentido juntos. Entonces la idea justo de cerrar, ¿no? Desde la clave más comunitaria y eso creo que pues sí apunta, ¿no? A ver cómo vamos o cómo seguimos generando respuestas colectivas entre nosotros y también cómo seguimos, ¿no? O sea, cómo seguimos con este espacio, que bueno, eso no necesariamente ahora lo tenemos que resolver, pero sí imaginar, ¿no? Que podemos seguir haciendo juntos en este espacio pues pequeño y como sea, pero bueno, creo que ha tenido su utilidad para todos de alguna manera, ¿no? Muchos de esos jóvenes son muy parte de la ronda comunitaria. Entonces hay todo un proceso como de rabia interna que no se había expresado y que se explota en el levantamiento, porque no solo era el bosque, sino también las humillaciones cotidianas alrededor del bosque. O sea, por ejemplo, aventar a las mujeres cuando pasaban, ¿no? De órale, o sea, como ya controlaban literalmente la comunidad, y de que no podían salir, y de que los volteabas a ver y te apuntaban. Es decir, esa carga de un ejército de ocupación, por decirlo así, ¿no? O sea, había un ejército, un grupo paramilitar ocupando, haciendo la técnica de ejército de ocupación en la comunidad. Entonces eso es una motivación muy importante que canceló, porque esto no debería salir de la grabación, pero o sea, para decirlo abiertamente, había sectores comunitarios de Cherán que estaban aliados con los talamontes. Así es, y sectores de otras comunidades. Pero había un sector de Cherán que era el que dejaba entrar y estaba no solo la presidencia municipal, no solo el comisariado. El levantamiento es un levantamiento también contra ellos y contra la gente que de la propia comunidad estaba ayudando al crimen organizado y a los talamontes. Entonces, que el levantamiento hace innombrable pensar otra vez en el bosque como su fruto personal. Porque el levantamiento es como un veto. No, pero no es no solo a los talamontes, al narcotráfico, al presidente municipal, a los aliados, sino a los comuneros que estaban aliados, a los de otras comunidades, y es un no con las armas, ¿no? Y yo creo que, para terminar, para no hablar más, que la institución de la ronda comunitaria siempre está en peligro de desmoronarse, siempre, porque es inestable. Efectivamente, ¿cómo vas a mantener a la ronda? Por eso, ahí hay pues cuestiones que yo entiendo que tiene que ser así, o sea, finalmente se les empezó a dar también apoyo económico, entiendo que se hace de manera rotativa por los 4 barrios, no sé si eso sigue así, ¿no? O sea, tengo que ir a preguntar, bueno, eso dicen, ¿no? Pero realmente es así, o sea, realmente se están rotando o ya es una policía de un gobierno autónomo, ¿sí me explico? Es una policía cooperativa, o sea, más como la CRAC, o sigue siendo, o se está convirtiendo simplemente en un cuerpo policial.
yo creo que sostenerlo en el tiempo implica que se sostengan todas las demás instituciones comunales y que mantengan el control sobre la ronda desde los mandatos del Consejo y mandatados por la Asamblea, ¿no? Si se va rutinizando y se institucionaliza, va a ser otra policía, pues aunque sea de comuneros. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, yo creo que se volvió un sentido común el que el bosque no se puede, pero a fuerza, pues, o sea, que hay instituciones que la resguardan. No nada más es de todos sentimos que el bosque ahora otra vez es nuestro, sino que hay instituciones que resguardan que así sea. Entonces hay una disputa en la Asamblea de Comuneros, hay una disputa por la ronda, hay un sentido común en la Asamblea, ¿no? Y eso es fundante de la Asamblea. O sea, hoy a 4 años siguen diciendo, nuestro primer eje, o sea, uno de los ejes es justicia por todos los asesinados y los desaparecidos, pero el otro es el bosque, ¿no? Y eso les da sentido. O sea, es tan importante para la comunidad que da sentido a las instituciones comunales. Mientras se mantenga eso, yo creo que se va a mantener la protección del bosque. Y mientras se mantengan las instituciones. Si las instituciones y ese sentido común se pierden, efectivamente yo creo que puede regresar en cualquier momento el usufructo privado. Desde el Consejo de Keris hay muchos proyectos o intentos de proyectos precisamente para que la producción sea gestionada colectivamente y se utilice al bosque de manera comunitaria y no de manera privada. O sea, sí hay proyectos otra vez de la resina, de los panaleros, ¿no? De la miel, proyectos productivos, pues. Y ese es el intento. ¿Quién sabe cuántos?